Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos que entender que la obediencia a Cristo es imposible para cualquier persona que confíe en sus propias fuerzas. Lamentablemente, muchos cristianos a menudo tratan de vivir la vida dependiendo de sí mismos en lugar de reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Necesitamos recordar cada mañana que nuestra dependencia proviene de Él y es necesario pedir que Él nos llene con su Espíritu para que todo lo que pensamos, digamos y hacemos venga de Él, ya que confiamos en el Espíritu Santo para trabajar en formas poderosas a través de nosotros. Amén. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar.
tenemos la promesa, como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Pues bien, vamos a ir al capítulo entonces 6 de Romanos. Voy a pedir que abran sus Biblias, me acompañen en la lectura. Romanos 6. Pues bien, yo no sé si a usted le pasó lo mismo que a mí. Pienso que sí. Siempre en las fiestas, despedida de año, se reúnen, se congregan familias, conocidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se levanta la copa despidiendo un año, tratando de recibir el otro con gozo, ¿verdad? Y por allá, alguna que otra vez he escuchado, ¡Año Nuevo! Pensé que yo solo había escuchado. ¡Año Nuevo! Vida nueva. Muchas veces, ¿verdad? Por personas que, empuñando un vaso de bebida o una copa, a veces un poco entonado, alegres por las luces o los fuegos artificiales, etcétera, etcétera, tratan de proclamar como que ya pasó este año que nos costó muchísimo pedalear y que vamos ahora a comenzar un año nuevo. Un año nuevo. Hoy vamos a hablar de vida nueva. Pero ¿acaso nosotros también, los creyentes, podemos decir así, de esa manera? Podíamos hacer esa declaración gritando los cuatro vientos. ¿Sabe? Pablo, el apóstol Pablo, más que en una fecha del almanaque, en lo único que se gloriaba era en la cruz de Cristo. En lo único que se gloriaba. Pablo proclamaba la cruz como el único instrumento o medio por el cual viene toda bendición de Dios a nuestra vida. Amén. No era el almanaque, no eran las luces, enseña Pablo a la iglesia de todos los tiempos. Es Cristo, es su cruz. Amén. No es la copa que levantamos, no es la emoción del momento, es el Señor Jesucristo dando su vida siempre. Amén. Gloria a Dios. De allí parte toda nuestra bendición, toda tu bendición, para ti y para tu familia. Acordémonos que solamente Jesús fue aquel que dijo, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces no es la fecha del almanaque, es el Señor el que nos da una nueva vida y una vida abundante.
Amén. Sobre eso vamos a hablar hoy, sobre una nueva vida, que no depende nada del almanaque, no depende nada absoluto de las fechas que estamos, depende totalmente de la gracia de Dios. Amén. Amén. Por eso vamos a leer el texto que se encuentra en Romanos capítulo 6, del 1 en adelante, que dice así: ¿qué pues diremos? Comienza haciendo preguntas. Y yo tomé ejemplo del apóstol Pablo. Vieron que yo le hago preguntas. Hoy le voy a hacer una serie de preguntas. Porque tomo ejemplo del apóstol. Acá va otro cuestionario del apóstol. A nosotros, la iglesia, ¿por qué hace eso? Porque está buscando que razonemos el evangelio. ¿Entiendes? Entonces, ahí va. Pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En los capítulos anteriores, el apóstol Pablo estaba tratando el tema sobre la justificación, ¿verdad? La gracia de Dios se derrama sobre tu vida, ¿sí?, a través de Jesucristo. ¿Amén? Y entonces, lo último que enseña Pablo en el capítulo 5 es que por cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y siempre en todos los tiempos vieron creyentes muy vivos, muy inteligentes, que decían así, y falsos maestros también, que predicaban: bueno, vamos a pecar, porque cuanto más pecamos, más se va a derramar la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y aún hoy en día hay muchos que pensamos así: no, el Señor me perdona, el Señor me cubre con su gracia, estamos en tiempo de gracia, ya la ley quedó atrás. Entonces Pablo comienza este capítulo 6 haciendo un cuestionario, porque en aquel tiempo había muchos que estaban malversando la palabra de Dios y también mal aplicándola en su vida, y hoy también. Entonces, ¿qué pues diremos? Pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, porque entonces vamos a pecar, vamos a seguir pecando, ¿verdad? Porque Dios perdona. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Rotundamente en el capítulo 2, en ninguna manera. ¿Estamos entendidos? En ninguna manera. O sea, esto no es así como pensáis. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire qué cuestionario largo, Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y ahí va la enseñanza, que ya la sabemos. Pero por si alguno se quedó atrás o faltó la lección, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Viste que no tiene nada que ver con el almanaque ni la fecha. Así también como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia.
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino, enseña el apóstol Pablo, bajo la gracia. Bendita gracia, que muchas veces es mal interpretada por nosotros los cristianos. Amén. Entonces, Pablo está hablando de vida nueva. Andemos en vida nueva. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Debemos de andar en vida nueva. Año nuevo, vida nueva. Dios quiera que sea. Que hoy tomemos una decisión de aplicar correctamente el Evangelio en nuestra vida. Primeramente para la gloria de Dios. Y segundamente para bendición nuestra y de todo lo que nos rodea, además. ¿Te acuerdas lo que le dijeron Pablo y Silas al carcelero de Filipo? Dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Ah, ¿sí? Se fue corriendo, lo llevó corriendo para la casa. Vengan, acá está toda mi casa. Elaboró ese día, le tendió la mesa a los apóstoles y ellos le predicaron ahí en esa madrugada a toda la casa del carcelero de Filipo. Y en el transcurso de las horas se bautizó él con toda su casa, imagínate. El bautismo que está declarando arrepentimiento. ¿Entiendes? Está declarando arrepentimiento. Está declarando que el sacrificio de Cristo fue necesario por mí y que fue suficiente para mi salvación. Está declarando que por ese sacrificio es que todos mis pecados son perdonados y que también por ese sacrificio es que tengo vida nueva, vida eterna. Amén. Entonces, el título, hoy le puse andemos en vida nueva. Andemos. Lo primero que entiendo que el Espíritu Santo nos dice a través del texto es que tenemos que conocer la obra de gracia que Dios ha hecho a nuestro favor por medio de su Hijo. Debemos de conocerla. No debemos de obviarla. ¿Cuántos han leído este capítulo? ¿Cuántos han meditado en este capítulo? ¿Cuántos han respondido las preguntas que el apóstol Pablo hace al comienzo de este capítulo? ¿Se han tomado el trabajo de desarrollar las respuestas en una hoja para aprender bien a dónde Pablo te quiere llevar? Yo hice una especie de conclusiones. Cuando leí el texto y lo releí, llegué a unas conclusiones, pequeñas conclusiones y rápidas, que se las voy a dar antes del sermón para que ustedes tengan como unas ventanas y quizás a usted le ayude a razonar el texto. La primera conclusión que llegué cuando estudié el texto es que, bueno, la persona no salva está muerta para Dios y vive en el pecado. ¿Puede ser? La otra pequeña conclusión que yo llegué es que, bueno, la persona salva vive para Dios y está muerta para el pecado. Ahora llegué a otra pequeña conclusión también al principio del estudio. Que el viejo hombre, queridos hermanos, es inmutable, no cambia. La naturaleza adámica no cambia, no se transforma, no se reforma, querido hermano. El viejo Adán, ¿sabe cómo yo los amo? Son los psicópatas del Evangelio. Son personas carnales que van de congregación en congregación depredando al pueblo de Dios con su pecado, con el desarrollo de su concupiscencia. No se compadecen, hermanos, del dolor ajeno, del dolor que causa a los otros hermanos. ¿Entiendes? Son los verdaderos psicópatas del Evangelio. Ese es el sobrenombre que yo le he dado
al viejo Adán. Lamentablemente, son personas que hacen mucho daño a la iglesia del Señor. Son personas que lógicamente entonces no andan en vida nueva. Ya ahí comienzo con un cuestionario mío hacia ustedes. Entonces, ¿qué hace Dios con ese viejo hombre? Me va la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué tratamiento tiene reservado Dios para ese viejo hombre? Todo esto está contestado en el texto que leímos hoy, Romanos 6. Y si estudiamos el texto, vamos a ver que Dios no cambia al viejo hombre. Vamos a entender bien y aprender que Dios no reforma al viejo hombre. Vete ahí el versículo 6 del texto de hoy. Dice que el viejo hombre, que tu viejo hombre fue crucificado. ¿Puede ser? Sabiendo esto, que nuestro, es lo que dice el apóstol Pablo, que nuestro viejo hombre, o sea, mi viejo hombre y el viejo hombre, la naturaleza adámica heredada por cada uno de ustedes, tu viejo hombre, lo que dice el apóstol Pablo, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido. O sea, no adornemos al viejo Adán. Dios, un solo tratamiento, la cruz, la muerte. No hay reforma para el viejo Adán. ¿Sabe que el psicópata es una persona que no se reforma? Pues yo puse psicópatas del Evangelio. Con total libertad, lo aseguro, porque yo lo he vivido. Y tengan cuidado de no vivirlo usted también. Un solo tratamiento tiene el Señor para el viejo Adán, y es la cruz. Por eso enseña Pablo en el verso 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más en el pecado. Hermano, ¿cómo es eso? A veces desarrollamos nuestra vida cristiana, esa nueva vida, de una forma viciosa. Estamos continuamente revolcándonos en el pecado y arrepintiéndonos. Y pensamos que esa es la nueva vida que Dios nos ha dado. Y no es así. Porque una persona que vez tras vez, día tras día, está en una situación, en un pecado, no es una persona que cayó. Es una persona que se está revolcando, es una persona que vive el pecado. Es una persona que tiene a menos la gracia de Dios que fue derramada a su favor. Que la gracia de Dios no haya sido derramada en vano sobre tu vida. Entonces Dios, vemos ahí en el versículo 6 que Dios condenó al viejo hombre, Dios juzgó al viejo hombre y Dios derramó toda su ira sobre ese viejo hombre juntamente cuando Cristo estaba muriendo allí en la cruz. Toda la ira de Dios fue sobre ese viejo hombre. Por eso es así, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Por eso, ¿cómo enseña Pablo a la iglesia de todos los tiempos a través de Gálatas 2:20? ¿Lo sabes de memoria? Si no sabes, vea tu Biblia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Pero ¿cómo? ¿No es que ahora tengo que vivir mi vida? ¿No es que ahora me toca a mí? Yo soy la primera figurita del álbum. El Evangelio no es así. El Evangelio dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo en ti. Y lo que ahora vivo en la carne, enseña el apóstol Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por ti, por mí, por cada uno de nosotros.
Muy diferente es el Evangelio que nosotros muchas veces razonamos, predicamos, al que dice el Señor en su palabra por medio de la boca del apóstol Pablo, ¿verdad? Lo segundo que nos enseña el texto es que debemos de considerar, o sea, debemos reflexionar con muchísima atención, detenidamente, razonar la palabra de Dios para llegar a una conclusión correcta a lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en estas líneas. Ahora, si consideramos, si reflexionamos detenidamente, vamos a entender que la clave es la fe. La palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Amén? ¿Qué dice ahí en versículo 8 del texto de hoy? Y si morimos con Cristo, creemos, va la fe, que también viviremos con Él. ¿Amén? Entonces quiere decir, querido hermano, que Dios ha hecho la obra. Ahora, nuestra fe debe descansar en la obra que Dios ha hecho. Nada podemos hacer nosotros para ser salvos, nada. Es más, ya hemos hecho bastante. Pecamos empedernidamente, ¿verdad? Y el Señor, a través de su gracia, nos rescata, queridos hermanos. El Señor me escogió para salvación y te escogió para salvación a ti. Ninguno de nosotros escogimos a Dios. Dios nos escogió a nosotros por su gran amor con que nos ama. Entonces, no solamente ha hecho su obra, sino que dice que he sido crucificado con Cristo. O sea que eso enseña el apóstol Pablo, que no solamente he sido crucificado con Cristo, sino también que he sido resucitado. Ahí va la nueva vida, juntamente con Él. Eso lo hicimos una pública declaración de fe en nuestro bautismo. Y fuimos a las aguas, nos sumergieron porque esa es la sepultura. ¿A quién se sepulta? Al que está muerto, querido hermano. Usted cuando fue enterrado en las aguas del bautismo, esa fue su sepultura del Adán. Usted cuando emergió de las aguas, emergió para la vida eterna, a una nueva vida en Cristo Jesús. Así que fuimos juntamente con Él crucificado, muerto y resucitado con Cristo, para que andemos en nueva vida. Ahora, cuando Cristo murió al pecado, nosotros morimos juntamente con Él. Pablo lo enseña, quiero que me sigas en tu Biblia en 2 Corintios capítulo 5. ¿Lo tienes? 2 Corintios capítulo 5 del verso 14 en adelante dice así. Mira la forma de hablar, de entender, se apasionaba por las verdades del Evangelio. Que tú y yo nos apasionemos por las verdades del Evangelio. Dice así, 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo me constriñe pensando eso. Parece que el apóstol Pablo pensaba desde la panza, desde las tripas de él, ¿verdad? Me constriñe, dice, pensando en esto. A veces nosotros escuchamos la palabra y lo tomamos como algo livianito. Resulta que el apóstol Pablo, cada célula de su ser, estaba constreñida, pensando, razonando, meditando, creyendo el Evangelio. Y nosotros lo tomamos como cosa liviana y ahí va nuestra vida y eterna. Hay dos lugares para pasar nuestra eternidad, queridos amigos. Con Cristo, en su seno, o en el infierno. Eternamente sin Dios. No hay un tercer lugar. Y no hay, hermano, un arrepentimiento después de que usted se haya ido. Hoy es día de salvación, que comience a constreñirse, pensando, razonando en el Evangelio, entendiéndolo y procurándolo, poniéndolo por obra correctamente en vuestra vida. Que ustedes también sean constreñidos por la verdad. Que lo tomemos en serio, no a menos la palabra del Señor. Porque el amor de Cristo me constriñe. No es cosa liviana el Evangelio, ¿entiendes, hermano? No es para pasar el tiempo. El amor de Cristo me constriñe pensando esto, dice el apóstol Pablo. Dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cómo razonaste tú el Evangelio? ¿Nunca habías entendido esto?
que si uno murió por todos, Cristo en la cruz, luego todos murieron. Y dice así, y por todos murió, que no te quepa duda que por ti, por cada uno de ustedes ha muerto Jesús. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos de vuelta. El amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Amén. Mira cómo te hace razonar. Para que los que viven, ¿qué dice tu Biblia? Ya no vivan para sí. Y como no es algo ahora sí, tengo que vivir yo. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó. Por ello esa es la nueva vida. Cristo en ti. Tú muerto, estoy crucificado juntamente con Cristo. Ahora es Cristo que vive en ti, Cristo que vive en mí. Entonces, Pablo, de esta manera echa por tierra una, no digo nueva, pero sí muy famosa teología del individualismo. ¿Sabe? Es una teología tan popular, tan deseada por los creyentes, no solo el tiempo de Pablo, sino de hoy. Todo centrado en mí. La iglesia tiene que andar como yo quiero. Los hermanos tienen que hacer lo que yo quiero. Todo centrado en mi persona. Yo me tengo que sentir cómodo. Y el Señor en su Evangelio nos enseña esto. Yo estoy muerto, crucificado. El que vive es Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti también. ¿Verdad? Pero sabéis que hay una famosa teología, ¿verdad?, del individualismo. Todo centrado en mí. Nada en Cristo. Todo en mi persona. Todo para mí. Entendemos, predicamos, profesamos y peleamos por el Evangelio concentrado en mi persona. No Jesús. Y mira que este Evangelio, esta teología es muy demandada hoy en día. Porque la palabra de Dios, correctamente expresada, ¿sabes?, te confronta. Pero la otra te apachurra. ¿Sí? Te hace sentir muy livianito, aunque te estés hundiendo en el ciénago del pecado, pero vos te sentís bien. No te confronta con tu vida de pecado, ¿verdad? Por eso Pablo comienza el texto hoy ahí en el versículo 1 haciendo una gran exhortación. Diciendo, así pues, nosotros, dice, como colaboradores suyos, que dice, a la iglesia está diciendo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. A no recibir en vano. ¿Sabe lo que decía el apóstol Pablo? Justamente hablando sobre la gracia de Dios, decía que él no había recibido la gracia de Dios en vano. Antes más, trabajó más que todo ello hablando de sus compañeros de milicia, ¿viste? De los otros apóstoles y otros predicadores del momento. Antes viene trabajado más que todo ello, hermano. La gracia de Dios te salva. Por medio de la gracia de Dios que tú recibes poder para comenzar una nueva vida. Y es la gracia de Dios la que te impulsa a servir al Señor, a trabajar cada día por el Evangelio, querido hermano. El apóstol Santiago, lo sintetizaba en pocas palabras. La fe sin obras es muerta, querido hermano. No podemos tener una fe de solo escucha, ¿entiendes? Tenemos que tener una fe que la vivamos y la predicamos. Amén. El Señor nos llamó a ser pescadores de alma. Venid en pos de mí, os haré pescadores. Entonces, lo tercero que nos llama el texto, el Señor en el texto, es a presentar.
En el versículo 13 dice así: sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Sabes? No debemos de presentar el viejo hombre a Dios, porque no va a cambiar. Una sola cosa tiene para el viejo hombre, y es la cruz. Pero dice que debemos presentar ante Dios. No hay una reforma para el viejo hombre, hay una cruz. El viejo hombre debe morir. Por eso dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto para el mundo y para el pecado, vivo para Dios. Amén. En los capítulos anteriores, en esta carta de los Romanos, del 3 al 5, Pablo trata de la justificación. Ahora, en este capítulo 6, Pablo está tratando el largo proceso de la santificación. Nosotros, ¿saben? Una prédica sobre el proceso de la santificación no es muy atractiva. No lo esperamos como ser la primera prédica del año. No esperamos. Pero esta es la nueva vida en Cristo Jesús. Que seamos santos como nuestro Padre en los cielos es también santos. Esa nueva vida que nos fue dada a través de esa obra preciosa de pura gracia de Cristo Jesús. Entonces, en este capítulo Pablo nos enseña cómo Dios, mediante su gracia, nos hace libre del dominio y del poder del pecado. Ya no deberíamos de estar sirviendo al pecado en esa vieja vida, ¿entiendes? No, porque fuimos liberados por Dios a través de esa obra preciosa allí en la cruz. Las cadenas que tuvieran el pecado fue cortada porque tu deuda fue pagada. Ahora tienes la posibilidad de comenzar a vivir realmente, literalmente, una nueva vida. Por eso dicen: no debemos presentar, te dije, el viejo hombre. No, sino ahora tus miembros deben ser presentados ante Dios, ¿verdad? Luego que fueron lavados. Así que ya no tenemos que pecar más, ni con los ojos, ni con los oídos, ni con la boca, ni con las manos, ni con los pies, hermanos. Ya fuiste limpiado por la sangre de Cristo. Anda en nueva vida. Tus miembros ya no tienen que servir más al pecado. Tienen que servir a Dios, miembro de justicia. Amén. Entonces, Pablo nos explica en este texto de hoy que Dios, a través de su gracia, que nos da esta nueva vida. Y dice ahí, en el versículo 22 del capítulo 6, dice ahí: mas ahora que habéis sido hechos siervos de Dios. ¿Usted entiende esto, querido hermano y hermana? Nuestra fe no puede ser una fe pasiva, sino una fe activa. Tenemos que vivir en un continuo servicio a Dios. Te repito, la fe sin obras es muerta, querido hermano. Va al versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, dice, la santificación, y como fin la vida eterna. Vamos a ponernos aquí, hermano. Y sigue diciendo en el versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El Señor te ha dado vida eterna. ¿Cuándo? En el mismo momento que recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ahí, ¿sabes? Tu pecado fue tratado en la cruz. Pablo nos enseña que fuimos juntamente crucificados con Cristo y fuimos juntamente resucitados con Él para posibilitarnos de andar en una nueva vida. No le debes nada al pecado. Cristo pagó la deuda. El pecado no tiene más poder sobre tu vida. Vive de la mano de Cristo. Sea Cristo viviendo en ti, querido hermano. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por esa obra preciosa que hiciste por medio de tu Hijo ahí en la cruz. La gracia, Señor, tu gracia, Señor, ha llegado a nuestras vidas a través de esa obra preciosa, Señor. Señor, nos has salvado, Señor.
perdonándonos todos nuestros pecados, Dios. Te bendecimos y te adoramos. ¿Quieres tú en esta hora recibir, Dios mío, la oración de mis hermanos, Señor? Tú sabes, amado Señor, solo tú sabes, conoces sus pensamientos, sus deseos, sus quejas, Señor, de la forma que hoy están presentes delante de ti, Señor. Una cosa te ruego, Señor. Ayúdanos, Señor, a que también como el apóstol Pablo nosotros seamos constreñidos desde lo más profundo de nuestro ser, pensando y razonando tu maravilloso evangelio. Entendiendo bien, comprendiendo bien la preciosa obra que fue hecha a nuestro favor. Como declara el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Amén. Mas vive Cristo en mí. Si ascendando al enfermo o lavándole los pies, heme aquí, Dios, envíame. Si es amando uno a otro o incluso en disentir, ven aquí, Dios, envíame. En riqueza o en pobreza te serviré igual. Heme aquí, Dios, envíame. En la montaña o en el valle yo te adoraré. Heme aquí, Dios, envíame. Si en mí ven tu amor, que mi vida muestre cuánto te amo, te amo. Y antes de tu preguntar, mi respuesta será un sí, pues te amo, te amo, Dios. Aunque la verdad confronte, aún así yo la diré. Heme aquí, Dios, envíame. Si por esto me rechazan, te obedeceré. Heme aquí, Dios, envíame. Si